Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa, Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amen. En nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con Ad Gentes en la Constitución, el decreto de Ad Gentes, Concilio Vaticano II, capítulo 2, artículo 2, segmento 14. Los que han recibido a Dios por medio de la Iglesia la fe en Cristo, sean admitidos en ceremonias litúrgicas al catecumenado, el cual no es una mera exposición de dogmas y preceptos, sino una formación y noviciado convenientemente prolongado de la vida cristiana, en que los discípulos se unen con Cristo, su Maestro. Iníciese, pues, los catecúmenos convenientemente en el misterio de la salvación, en el ejercicio de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que han de declararse en tiempos sucesivos. Introdúzcanse en la vida de la fe, de la liturgia y de la caridad del pueblo de Dios. Libres luego por los sacramentos de la iniciación cristiana del poder de las tinieblas. Muertos, sepultados y resucitados con Cristo, reciben el espíritu de hijos de adopción y asisten con todo el pueblo de Dios al memorial de la muerte y de la resurrección del Señor. Es de desear que la liturgia del tiempo cuaresmal y pascual se restaure de forma que prepare las almas de los catecúmenos para la celebración del misterio pascual, en cuyas solemnidades se regeneran por Cristo por medio del bautismo. Pero esta iniciación cristiana durante el catecumenado no deben procurarla solamente las catequistas y sacerdotes, sino toda la comunidad de los fieles y de un modo especial los padrinos, de suerte que sientan los catecúmenos ya desde el principio que pertenecen al pueblo de Dios. Y como la vida de la Iglesia es apostólica, los catecúmenos han de aprender también a cooperar activamente en la evangelización y edificación de la Iglesia con el testimonio de la vida y la profesión de fe. Una vez más, la Iglesia no nos pide ser pasivos. La Iglesia nos dice que tenemos que cooperar con la evangelización y la edificación de la Iglesia. Pero cooperemos empezando por nuestras familias, por nuestros hijos. No podemos tener una vida perfecta. No podemos tener una familia perfecta, eso no es posible. Mientras estemos en esta vida no es posible. Pero sí podemos tener una familia perfectible, que vaya mejorando cada vez más. Sí podemos encontrar áreas de paz donde podamos vivir en paz. Por ejemplo, si un hijo mío vive en un cierto pecado y no se quiere convertir, podemos llegar a hablar en una manera donde no le afecte a él, en el sentido que se sienta abandonado y rechazado, pero tampoco me afecte a mí en el sentido de que yo no estoy compartiendo ese pecado con esta persona. O si un matrimonio de plano no se llevan bien, no pueden, digamos, vivir como un matrimonio como Dios manda, amándose y todo, y no se puede, por lo menos llévensela como amigos, como hermanos, como compañeros de la vida, pero buscar un lugar donde podamos por lo menos vivir en paz. No necesariamente es lo ideal, pero es mejor a que estén todo el tiempo peleando, es mejor a que te hagas cómplice del pecado de otro y es mejor a que rechaces a otro por el pecado. Entonces necesitamos siempre nosotros buscar esa manera de evangelizar de una manera u otra. Artículo 3. Formación de la comunidad cristiana en el sección 15. El Espíritu Santo
que llama a todos los hombres a Cristo por la semilla de la palabra y proclamación del Evangelio y suscita el homenaje de la fe en los corazones, cuando engendra para una nueva vida en el seno de la fuente bautismal a los que creen en Cristo, los congrega en el último pueblo de Dios, que es linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo de adquisición. Primera de Pedro 2:9. Los misioneros, por consiguiente, cooperadores de Dios, subsisten tales comunidades de fieles que, viviendo conforme a la vocación con que han sido llamados, ejerciten las funciones de Dios que Dios les ha confiado, sacerdotal, profética y real. De esta forma, la comunidad cristiana se hace signo de la presencia de Dios en el mundo, porque ella, por el sacrificio eucarístico, incesantemente pasa con Cristo al Padre, nutrida cuidadosamente con la palabra de Dios. Da testimonio de Cristo y finalmente camina en la caridad y se inflama de espíritu apostólico. La comunidad cristiana ha de establecerse desde el principio de tal forma que en lo posible sea capaz de satisfacer por sí misma las propias necesidades. Esta comunidad de fieles, dotada de las riquezas de la cultura de su nación, ha de arraigar profundamente en el pueblo, florezca las familias henchidas de espíritu evangélico y ayúdenles con escuelas convenientes. Eríjanse asociaciones y grupos por los que el apostolado seglar llene toda la sociedad de espíritu evangélico. Brille por fin la caridad entre los católicos de los diversos ritos. Cultíves el espíritu ecuménico entre los neófitos para que aprecien debidamente que los hermanos en la fe son discípulos de Cristo, regenerados por el bautismo, partícipes de ellos de los innumerables bienes del pueblo de Dios. En cuanto lo permitan las condiciones religiosas, promuévase la acción ecuménica de forma que, incluso de toda especie, tanto de indiferentismo y confusionismo como de emulación insensata, los católicos colaboren fraternalmente con los hermanos separados según las normas del decreto del ecumenismo, en la profesión, en lo posible común de la fe en Dios y en Jesucristo ante las naciones, y a la cooperación en asuntos sociales y técnicos, culturales y religiosos. Miren nomás cómo nos dice que debemos de vivir ese ecumenismo. Vamos a leerlo otra vez porque esto sí es importante. Cultíves el espíritu ecuménico entre los neófitos para que aprecien debidamente que los hermanos en la fe son discípulos de Cristo. Entonces, cultivar el ecumenismo. Regenerados por el bautismo, partícipes con ellos de los innumerables bienes del pueblo de Dios. Entonces, es para apreciar debidamente a los hermanos en la fe que han hecho esto, ¿verdad? En cuanto lo permitan las condiciones religiosas, promuévese la acción ecuménica. Ok, aquí, y muchos dicen, es que debemos de ser ecuménicos, no podemos andar peleando con ellos todo el tiempo. Vamos a ver qué tipo de ecumenismo la Iglesia Católica está hablando. Promuévese la acción ecuménica de forma que, excluida toda especie, tanto de indiferentismo. Es lo mismo, cualquier religión es lo mismo. No, exclúyase eso, dice aquí el Concilio Vaticano II. Exclúyase el indiferentismo. Segundo, dice, y confusionismo como de emulación insensata. Yo no les voy a aclarar las verdades para que no se ofendan. No. Dice, los católicos colaboren fraternalmente con los hermanos separados según las normas del decreto sobre el ecumenismo. ¿Cuál es ese ecumenismo que la Iglesia enseña en su decreto? De llevarlos a la verdadera religión católica. Esa es la meta del ecumenismo, con respeto, sin obligarlos, sin atacarlos, pero llevarlos o traerlos a la Iglesia Católica. No que se queden donde están y encontremos, como dicen por ahí, es que mejor busquemos nuestras similaridades y olvidemos nuestras indiferencias. No. Sí debemos de buscar las similaridades para tratar de llegar a un diálogo y todo esto, pero no ignorando las indiferencias. La meta de todo ecumenismo verdadero y doctrinal de la Iglesia Católica es atraerlos a la Iglesia Católica. Ese es el verdadero ecumenismo.
Colaboren sobre todo por Cristo, su común Señor, que su nombre los junte. Esta colaboración hay que establecerla no solo entre las personas privadas, sino también a juicio del ordinario del lugar, entre las iglesias o comunidades eclesiales y sus obras. Los fieles cristianos congregados de entre todas las naciones en la iglesia no son distintos de los demás hombres, ni por el régimen, ni por la lengua, ni por las instituciones políticas de vida. Por tanto, vivan para Dios y para Cristo, según las costumbres honestas de sus pueblos. O sea que podemos tener costumbres de nuestro pueblo, pero que sean destinadas para Dios, que sean orientadas para Dios. Toda costumbre de nuestros pueblos que nos aleje de Dios, debemos de arrancarla de nosotros. Por ejemplo, esa porquería de la muerte, eso es adoración al diablo, eso no es nada de santa. O las limpias, brujerías, hechizos, todo eso es satánico. El yoga, yo en lo personal diría el zumba. Todavía la iglesia no lo ha, que yo sepa, condenado, pero basta escuchar el contenido de su música. Cultiven como buenos ciudadanos verdadera y eficazmente el amor a la patria, pero evitando enteramente el desprecio de las otras razas y nacionalismo exagerado, y promoviendo el amor universal de los hombres, la historia, el fin y el método de la acción misional de la Iglesia, las especiales condiciones sociales, económicas y culturales de su pueblo. Edúquense en el espíritu del ecumenismo y prepárense convenientemente para el diálogo fraterno con los no cristianos. Todo esto exige que los estudios para el sacerdocio se hagan en cuanto sea posible, en comunicación y convivencia con su propio pueblo. Cuídense también la formación en la buena administración eclesiástica e incluso económica. Elíjanse además sacerdotes idóneos que después de alguna experiencia pastoral se realicen estudios superiores en tales universidades, incluso extranjeras, sobre todo de Roma y otros institutos científicos, para que las iglesias jóvenes puedan contar con elementos del clero local dotados de la ciencia y de la experiencia convenientes para desempeñar cargos eclesiásticos de mayor responsabilidad. Restáurese el orden del diaconado como estado permanente de vida según la norma de la Constitución Lumen Gentium, donde lo crean oportuno las conferencias episcopales, pues parece bien que aquellos hombres que desempeñan un ministerio verdaderamente diaconal o que predican la palabra divina como catequistas o que dirigen en nombre del párroco o del obispo comunidades cristianas distantes, o que practican la caridad en obras sociales y caritativas, sean fortalecidos y unidos más estrechamente al servicio del altar por la imposición de las manos, transmitida ya desde los apóstoles, para que cumplan más eficazmente su ministerio por la gracia sacramental del diaconado. Pues bien, mis hermanos, con esto vamos a terminar el día de hoy para no pasarme del tiempo, se los quiero respetar. Les deseo un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios, continuaremos mañana. Bendecido día.